quiero una secuela. Buenas. Por si alguien no estaba mirando o me tiene puesto a modo de podcast, el videojuego que señalaba era Bully, un título de Rockstar clásico que en este caso pues la verdad que es buenísimo, todo se ha dicho, solo que a día de hoy socialmente no tendría muy buena acogida. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahí porque tenemos que hablar de muchos videojuegos en el día de hoy, también de noticias muy potentes. Pero antes de ir con todo eso, quiero que sepáis que a través del link de la descripción en EVA tenéis ofertas muy guapas para videojuegos que se están a punto de lanzar. Por ejemplo, hoy sale el acceso anticipado para el FIFA. Si sois suscriptores de Game Pass Ultimate de EA Play, tenéis 10 horas gratuitas para jugar este videojuego. Si lo queréis tener en propiedad porque todos los años renováis temporadas, pues a través del link de la descripción en EVA también lo tenéis mucho más barato. Eso sí, tenéis que comprar la edición más cara, aunque aquí te sale más barata que si la compraseis a precio oficial. Pero bueno, la cuestión es que también cabe decir que tenéis activo el código SEP8. Ok, es un código que os da un 8% de descuento, aunque aviso, ese descuento no se solapa con otras ofertas diferentes que haya, más allá del descuento básico que tenga ya cualquier videojuego, así que téngalo presente. De hecho, vamos a comenzar el vídeo precisamente con novedades en cuanto a videojuegos que tenemos a lo largo de estos días y algunos análisis que se han publicado, como por ejemplo el de este Sonic Racing Cross Worlds, un título que recuerden ustedes se lanza durante la próxima semana en todas las videoconsolas, aparte de por supuesto el mundo del PC. El Sonic de carreras de toda la vida regresa con su título más ambicioso y la prensa del videojuego ya nos ha dejado sus sensaciones según lo que han podido jugar. Y según lo que yo he podido leer dentro de todos y cada uno de estos medios, o al menos de buena parte que estuve analizando durante la tarde de ayer, pues en conclusión saco que parece que el videojuego ha salido muy divertido y que de hecho parece el más completo de esta licencia, siendo una licencia pues que básicamente te suele ofrecer una experiencia relativamente similar. Carreras caóticas, carreras divertidas e imprevisibles, donde básicamente puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Puedes pasar de ser el último a ser el primero y viceversa. Tenéis que saber a qué clase de videojuego vais con estos títulos, ok, porque luego algunos se puede llegar a cabrear bastante. Suelen suceder cosas relativamente injustas, pero bueno, es el clásico videojuego arcade de toda la vida. También nos comentan que en el apartado técnico, gráfico, visual y de rendimiento, el videojuego ha salido muy bien trabajado, que el videojuego fluye bastante bien incluso en plataformas menores, por así decirlo. Y aparte de todo eso, ¿qué más nos comentan? Pues que dentro de la línea de videojuegos que han sido los Sonic de carreras, posiblemente sea el más completo, aunque en el modo para un solo jugador quizás se pueda llegar a hacer algo monótono, que los modos son bastante limitados, que son un poco pues lo de siempre, por así decirlo, pero que bueno, que igualmente te lo puedes pasar bastante bien. Veremos si el modo online, al modo multijugador, le acaban dando una vida bastante más extensa que en videojuegos anteriores y no lo dejan pues caer a lo largo de las primeras semanas, porque bueno, en general todo tiene bastante buena pinta. Ayer también se publicaron los análisis de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Dying Light: The Beast, un título que la verdad me gustaría poderos traer aquí unas conclusiones claras acerca de qué tal ha salido. Repito, al menos por parte de esta prensa. Yo cuando tenga tiempo también lo jugaré. La cuestión es que me pongo a leer los análisis y hay algunos que te dicen que ciertas cosas están muy bien y hay otros que te dicen que esas mismas cosas están muy mal. Por ejemplo, el tema del rendimiento. Hay algunos que dicen que el videojuego está completamente roto, que no tiene ninguna clase de sentido sacar un videojuego hacia el mercado. Y hay otros que todo lo contrario, que te dicen que algún problema puede llegar a tener, pero digamos cosas bastante menores. Y en fin, pues la verdad que no sé qué conclusiones sacar. Simplemente que parece que el videojuego tiene una estructura relativamente similar a la de otros videojuegos anteriores dentro de esta misma licencia, pero más allá de eso, la conclusión principal que saco es que a la comunidad le está gustando. Porque ayer eché un vistazo a través de Steam, por ejemplo, y observé que el videojuego tenía más de 80.000 jugadores simultáneos. No es la cifra completamente loca y desbocada que tuvo la segunda parte, que llegó a tener de manera simultánea creo que a más de 200.000 jugadores. Fue una auténtica locura del momento.
Pero aquí cabe decir que esto tiene bastante mérito, llegar a 80.000 jugadores simultáneos en pleno jueves y además siendo un lanzamiento solo digital y más allá de eso teniendo en cuenta también la competencia que ha habido a lo largo de estos días. Recordad que este videojuego, este Dying Light The Beast, se lanza unos días antes de Silent Hill F. Otro videojuego de terror y supervivencia, este tipo de rollos. Tienen conceptos relativamente distintos en algunos aspectos, pero que pueden llegar a arrastrar a parte de ese público. Y además, vienes de un videojuego que en este caso ha sido un auténtico éxito como Borderlands 4, un título que ha vendido muchísimo y que de hecho está gozando de una alta popularidad y también de muy buenas valoraciones por parte de comunidad, también de prensa y más allá de todo lo que vienes arrastrando. Viene de otro videojuego de terror como es el caso del Chronos o mismamente también tienes por ahí otro éxito comercial como ha sido Silksong. Es decir, es un videojuego que sale en medio de un bombardeo y en medio de ese bombardeo no le ha caído absolutamente nada por parte de la comunidad. El rendimiento es bueno, en general veo que las valoraciones son muy positivas y que de hecho pues está cumpliendo con lo que se espera. La comunidad básicamente empujando el videojuego hacia adelante. Al menos los que son fans de esta licencia yo los percibo bastante contentos, así que pues oye, me voy a fiar más de ellos que de unos análisis que en este caso pues son bastante contradictorios. No dentro individualmente de cada análisis, sino en su conjunto, que veo que algunos le dan un 9 y hay otros que le dan un 4 y digo, ¿esto qué clase de sentido tiene? Pero en fin, cabe remarcar que con esta licencia también suelo ser bastante prudente, principalmente porque ya hemos visto en el pasado la que se lió por parte de la prensa del videojuego, que algunos hicieron el análisis y no habían avanzado del principio. Había otros que abiertamente te decían, he hecho un análisis completo del videojuego, pero no me he pasado el videojuego completo. Y a ver, hay ocasiones en las que eso puede llegar a concebirse, ¿vale? Hay ocasiones en las que dices, pues mira, yo creo que esta opinión no se va a mover por mucho que el final del videojuego sea mejor o peor. Yo la verdad que eso lo tengo como bastante discutible, pero bueno, aún y así puedo llegar a comprenderlo en cierto sentido. Si un videojuego de 40 horas le echas 35, pues oye, a lo mejor no pasa nada porque no te lo hayas terminado y dejes tu análisis personal, pues bien, pero que siempre ha habido cosas muy raras. Esta licencia es como que no tiene buena acogida por parte de los medios de comunicación, pero sin embargo por la comunidad, todos muy contentos, así que échale un vistazo. ¿Saben ustedes que se lanzó también durante el día de ayer? Copilot para Xbox. Sí, el asistente de inteligencia artificial ya está disponible en una beta anticipada para quienes jueguen a Xbox a través de PC y también pues los que utilicen la aplicación de teléfonos móviles. Luego, más adelante, se entiende que llegará para videoconsolas y todos los dispositivos asociados. Pero bueno, ¿qué es lo que puede hacer este asistente para quien no lo tenga tan fichado? Pues es un asistente virtual que básicamente nos puede otorgar la posibilidad de guiarnos a través de cualquier videojuego que se precie. Por ejemplo, si estás en un videojuego de puzzles, si estás en un videojuego de grandes enigmas, puedes preguntarle qué hacer a continuación o cuál es la solución a determinadas cosas. Esto, pues obviamente no es la primera vez que se aplica, no es la primera vez que se hace, pero sí va a facilitar mucho las cosas en términos de comunidad. Porque ya no tendrás que estar buscando a lo mejor una guía, simplemente le preguntas al asistente y el asistente, basándose en las diferentes publicaciones o guías que hay a través de internet, pues te puede dar una pista o te puede dar la solución, dependerá por supuesto de lo que le pidas. También le puedes solicitar alguna estrategia para derrotar a algún jefe dentro de algún videojuego de estos que sean complicados y cosas un poco de ese estilo. Obviamente esa inteligencia artificial no te va a pasar el videojuego, no te lo va a terminar ni va a jugar por ti, simple y llanamente te puede hacer recomendaciones o te puede determinar algunas cosas, pero fuera de eso no esperen ustedes mucho más, al menos por ahora, aunque ya se sabe que se está patentando alguna que otra inteligencia artificial que directamente juegue por ti. Yo la verdad que para eso no me compro un videojuego, para eso me lo pongo a través de YouTube, pero bueno, cada uno que elija la experiencia que quiera. Pero en general
digo que este tipo de cosas puede resultar bastante útil, porque al fin y al cabo mucha gente somos bastante completistas dentro del mundo de los videojuegos y a veces pues puede resultar incómodo tener que buscar una guía, tener que buscar a alguien que sea medianamente fiable a la hora de orientarte para determinadas cosas y en fin, pues estas inteligencias artificiales van a hacer un poco ese trabajo. Ya veremos qué tal la implementación, ya veremos qué tal funciona, pero esto también irá aplicado precisamente al lanzamiento de la Xbox portátil que llega durante el mes que viene, porque al fin y al cabo recuerden que se trata de un PC, se trata de un dispositivo como si estuvieras en una computadora, así que pues ahí vas a poder aplicar esto sin ninguna clase de problema. Incido que más adelante esto se supone que llegará a las videoconsolas actuales sin ninguna clase de problema y por supuesto con una avance bastante más grande respecto a lo que hay ahora mismo. Pero bueno, esto pues me gustaría saber qué es lo que pensáis acerca de lo mismo. Repito que no es la primera vez que se aplica dentro del mundo de los videojuegos, este tipo de inteligencias artificiales ya ha estado por aquí, solo que quieren ir un paso más allá. Volviendo a videojuegos, y precisamente ya que antes hemos estado hablando de videojuegos de terror y supervivencia, vamos a hablar ahora de Resident Evil Requiem. Ya saben ustedes, la 9ª entrega de la franquicia. Bien, se ha filtrado lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Se supone que es una filtración lícita, nadie, digamos, está desmintiéndola, ni siquiera, pues, precisamente las inteligencias artificiales que suelen detectar bien este tipo de cosas. Y bueno, pues en la filtración lo que se puede apreciar es la imagen de Leon Kennedy, sí, uno de los principales protagonistas de esta franquicia. De hecho es uno de mis personajes favoritos de la saga, todo se ha dicho, aunque se le ve un tanto más hecho polvo. La verdad que se le ve bastante destruido, se le ve básicamente como si llevase, pues no sé, 10 meses a base de tomar whisky y mala comida, con una barba un poco más dejada, con la cara un poco más demacrada, básicamente pues la típica imagen de alguien en el apocalipsis, vamos a decirlo así, algo que casa bastante precisamente con lo que vamos a ver en ese videojuego. Ya será un apocalipsis todavía mucho más avanzado que cuando empezaron a darse los acontecimientos de Raccoon City. Bien, ya se sabe que este personaje va a salir en este videojuego. Lo que sucede es que todavía oficialmente en las presentaciones no lo hemos visto. De momento, a nivel comercial, no te han querido vender el videojuego a través de él. Y la verdad, me parece bien, en el sentido de que en el momento en el que pongas a Leon Kennedy en imagen o lo pongas en pantalla, posiblemente muchos se olviden de la otra protagonista. Y no, me parece bien que hagan un espacio para este personaje y que luego también hay que tener en cuenta que a lo mejor no tiene una presencia tan extensa dentro del videojuego Leon Kennedy, que a lo mejor es simplemente para determinados momentos de acción, como otros personajes de la saga también aparecieron en alguno de los últimos Resident Evil. Yo lo dejo por ahí por si todavía no lo habéis jugado. Y bueno, también cabe decir que este videojuego ya ha filtrado sus precios a través de las diferentes tiendas. Oficialmente, pues creo que no se dijo absolutamente nada, pero en las tiendas ya aparecen los precios tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio oficial del videojuego para Xbox y para PlayStation 5 van a ser 80 pavos. Este es el mismo precio que se fijó para Monster Hunter Wilds. Es el único videojuego que Capcom había puesto 80 euros, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, es 70 dólares en este caso, en euros será 80 precisamente en Europa, este Resident Evil 9. Y lo curioso es que para Nintendo Switch y PC el videojuego va a costar 60 dólares y 70 euros. Ese va a ser el precio oficial. Me sorprende que la versión de Nintendo Switch no se quede con el mismo precio de las videoconsolas, sino que adapta el modelo que tiene el precio del PC, lo cual es bastante positivo teniendo en cuenta que va a ser una versión un poco menor. Pero bueno, os dejo estos datos por aquí para interesados. ¿Cuándo tendremos novedades oficiales acerca de este Resident Evil? Pues no va a ser pronto, o al menos no será durante el evento de Tokio, porque Capcom ha presentado su panel de videojuegos para el próximo día 24 de septiembre. Será un evento que tendrá lugar a las 4 de la tarde, horario peninsular español, 3 en Canarias. Echen ustedes en torno a las 10 de la mañana, horario costa este de los Estados Unidos, y aproximadamente sobre las 8 de la mañana en horario Ciudad de México. Y los videojuegos que van a mostrar pues básicamente son los Monster Hunter que tenemos previstos, tanto el que ya se ha lanzado como Stories 3, y también pues Mega Man, la colección esa que van a sacar dentro de poquito, Street Fighter 6, Onimusa y Pragmata.
Ese va a ser su panel de videojuegos, un panel que durará aproximadamente unos 40 minutos. No hay mención a Resident Evil, pero posiblemente se deba a que esté pues en otra presentación de videojuegos, como por ejemplo la que vamos a comentar ahora, que en este caso es la de Sony PlayStation, una conferencia que todavía no ha sido anunciada oficialmente, pero que según los insiders más famosos de la industria va a tener lugar durante la semana que viene, así que el anuncio debería de ser dentro de relativamente poco. Ahí podría tener presencia Resident Evil Requiem, pero el que parece que podría también tener presencia, según lo que se está filtrando en las últimas horas, es God of War. Por una parte, se supone que hay un videojuego de desplazamiento lateral estilo Prince of Persia Lost Crown, pero con God of War. Y aparte de todo eso, lo que ha comentado Tom Henderson en las últimas horas es que el próximo videojuego principal de la saga God of War, o sea, un videojuego grande, tendrá lugar en la mitología egipcia, tal y como estaba solicitando mucha gente. Es decir, tendrá lugar sin Atreus dando por saco a tu lado, sin el hijo de Kratos comiéndote la oreja en todo momento. Pero broma fuera, ojalá, la verdad, sea una propuesta interesante y de hecho me gustaría saber qué opináis. Quizá algún día le dedico un vídeo a este tema. ¿Para un nuevo God of War vosotros tocaríais el sistema de juego? ¿Lo cambiaríais nuevamente como hicieron con los nórdicos? Yo lo personal sí, haría algo completamente distinto. Pero bueno, para cerrar el vídeo vamos a hablar de Battlefield 6, un videojuego que está no demasiado lejos de lanzarse y que de hecho está creando muy gran expectación. ¿Qué es lo que tengo que comentaros acerca de este videojuego? Pues que se han publicado los modos de rendimiento que nos va a ofrecer el videojuego en el mundo de las videoconsolas, ya que el PC es ilimitado, pero en las consolas nos van a proponer lo siguiente. Tendremos un modo que será el normal, un modo que prioriza la resolución, pero que, ojo, tanto en Xbox Series X como en PlayStation 5 el videojuego irá a 2K de resolución y luego pues a un rendimiento de 60 frames por segundo. En la Xbox Series S será de 1080-60, ¿vale? Será pues la resolución y será básicamente el único modo disponible. Ok, ya lo comentamos de hecho previamente en otro vídeo. Pero luego tendremos otra modalidad diferente. Tendremos una modalidad que nos permitirá ajustar la resolución hasta 1280p, pero con más de 80 frames por segundo. Muy interesante este apartado. Para PlayStation 5 Pro lo que se nos ofrece pues es 4K 60 frames y luego otra modalidad que sería una resolución de 1620p y más de 80 frames por segundo. Eso es lo que tendríamos en el mundo de las videoconsolas. Suena bien y obviamente para este tipo de videojuegos es que hace falta que el rendimiento y la fluidez de movimiento sea lo más destacado, pero en fin. Sobre esto y todo lo demás, en la caja de comentarios podéis ir dejando lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.